Seguimos con el país y vamos con lo anunciado. Vamos a ver a continuación lo que dijo el vicepresidente del Estado en la Casa de la Libertad. Hizo referencia a que el país vive una década de oro. En esta década de oro hemos nacionalizado las empresas estratégicas de gas, de telecomunicaciones, de electricidad. En esta década de oro hemos creado la economía de mayor crecimiento y de mejor distribución de la riqueza de todo el continente latinoamericano. En esta década de oro hemos alfabetizado el país, que nunca antes ningún gobierno se atrevió ni pudo hacerlo. En esta década de oro hemos garantizado una renta universal para todas las personas de la tercera edad. En esta década de oro hemos integrado Bolivia, oriente y occidente, norte y sur, campo y ciudad, y hemos articulado sus regiones con carreteras y telecomunicaciones. No hay un solo rincón de la patria que hoy no esté vinculado y articulado al resto del país. En esta década de oro hemos mandado un satélite al espacio y nos hemos incorporado al privilegiado club de las naciones que incursionan en el espacio. Bueno, hemos escuchado al vicepresidente anunciando que el país vive una década de oro. Senador David Sánchez, ¿por qué dice esto el vicepresidente? Bueno, las interpretaciones siempre son importantes, sobre todo de gente de a pie, la gente de la academia, política. La interpretación que uno tiene que hacer, o que yo la hago personalmente, es que el vicepresidente se refiere a la década de oro, sobre todo porque este tiempo para los bolivianos es importante. Yo diría en dos aspectos. El primer aspecto, un cambio de actitud de los bolivianos, un cambio de mentalidad de los bolivianos, esto es importante, y este cambio de actitud y mentalidad nos está permitiendo generar una perspectiva y una visión de patria, de país, que es lo más importante. Si esto lo comparamos con la historia política y económica de Bolivia, y todos los gobiernos que han pasado, generalmente nos han dejado siempre un escepticismo, nos han dejado más un derrotismo, por lo que ellos han hecho, gobiernos que han entregado los recursos naturales, que han vendido los recursos naturales. Ahí tenemos el caso de Tuto Quiroga, el caso de Samuel Doria Medina, que ahora son candidatos, que recuérdense, ellos fueron parte de los conflictos del agua. Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, 61 empresas en venta del Estado. Entonces, ¿qué mensaje nos daban? Que los bolivianos no éramos capaces, ni siquiera el sector público, de generar bases políticas, bases económicas importantes. Entonces, yo quiero interpretar esta década de oro con mucho trabajo del presidente desde el principio, con las dificultades políticas que tuvo, pero sobre todo nos ha permitido a todos los bolivianos hoy día un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, y eso obviamente nos está generando, como hemos escuchado del presidente Evo, una proyección por primera vez. Es decir, el presidente Evo deja de ser ese gestionador, ese trabajador desde el 2006, y hoy hemos visto en su discurso un presidente que tiene ya el norte claro, en palabras sencillas, explicado dónde estamos proyectando nuestro futuro, y creemos que eso es importante para todas las bolivianas y bolivianos. Ahora se debatirá si eso es correcto, si esto hay que ajustarlo, si esto es posible o no, pero ya los bolivianos tenemos una visión y eso nos llena de esperanza, y creemos que estos 8 años, 9 años, casi 10 años que dice el vicepresidente, la década de oro, hoy día los bolivianos, como le digo, tenemos esa posibilidad de hablar de una patria grande. Incluso cuando se hablaba de ser potencia, algunos bolivianos dicen, no, ¿será? ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? Es que todavía algunos tienen esa mentalidad del pasado, esa mentalidad derrotista, pero hoy día la mentalidad cambia, la mentalidad se proyecta con vigor, y no es demagogia porque hay resultados. No voy a hablar de lo que conocen los bolivianos, que es la parte macroeconómica, que la conozco porque puedo dar datos, pero creemos que ese cambio de mentalidad es muy importante para que los bolivianos podamos proyectar nuestro futuro. ¿Qué dice Andrés Torres? Estamos viviendo en Bolivia una década de oro. Yo creo que estamos viviendo una década de oro, no solamente en Bolivia, en todo el continente sudamericano. En esta última década, Sudamérica se ha convertido en los principales lugares de atracción para la inversión a nivel mundial. Está viviendo un momento extraordinario en su historia
general, es decir, nunca en la historia de Sudamérica ha vivido un momento económico como el que está viviendo y ha sido el centro de atención mundial. Nacer en Sudamérica hoy día es un privilegio, a diferencia de otras generaciones que nacían en una Sudamérica emergente, en una Sudamérica pobre. Es como en una familia, uno nace en un vecindario muy pobre y en una casa muy pobre. ¿Y producto de qué se está dando esto, Andrés? Esto se da a partir del emergente crecimiento multipolar del mundo, la demanda agregada a nivel mundial. La China tiene 300 millones de ricos, quiero decir, con gente que tiene el mismo o casi igual ingreso per cápita que un americano. La India, otros 200 millones. La demanda agregada mundial ha generado un crecimiento en la demanda de materias primas y se genera una revolución a nivel mundial de crecimiento y de desarrollo general multipolar que genera y multiplica las demandas a nivel mundial, donde Sudamérica, por ser el productor de materias primas, ha tenido una década de oro y tiene una década de oro con expectativas muy positivas hacia adelante. Y el gobierno ha tenido un gran mérito de aprovechar ese momento y esa década de Sudamérica del barrio y mejorar la casa, ¿no? Entonces mejorar la calidad de vida de la familia. Hay otros que se han gastado la plata y a pesar de que la familia, la casa podría estar mejor, se han emborrachado, se han gastado todo en trago. Por ejemplo, Venezuela o Argentina. Uno de los grandes méritos en todo este periodo del gobierno es el manejo macroeconómico y haber aprovechado y no despilfarrado totalmente esta bonanza económica del país. Entonces, sí es cierto que Bolivia vive una década de oro y sí es cierto que el gobierno ha hecho un manejo que ha aprovechado este momento para no despilfarrarlo como lo han hecho otros vecinos, pero sí también es cierto que hay muchas cosas que se podrían haber hecho mejor, que se pueden hacer mejor. No es un momento, no es una década de oro para la industria en Bolivia, por ejemplo. Ser un empresario industrial no es muy exitoso, ni es una taza de leche en Bolivia, es muy difícil. Los incentivos del Estado no ayudan a un empresario industrial, pero sí, por ejemplo, los comerciantes. Es una década de oro para ser un comerciante, es una década de oro para dar servicios, es una década de oro para construir como empresarios. Para los industriales tienen tal vez una década más difícil que han tenido en la historia, aunque nunca ha sido fácil en Bolivia hacer industria, hoy día es muy difícil. El presidente promete, y además hay programas de gobierno que apuntan a apoyar el tema productivo desde el tema de la industria, y ojalá eso pueda un poquito compensar la difícil década que han tenido los industriales y los empresarios que quieren producir y generar valor agregado en el país en los próximos años. El mismo Estado que ha querido hacer industria, que quiere hacer industria, le cuesta mucho, está costando mucho. Las nacionalizaciones, a pesar de sus buenas intenciones, han generado unos obstáculos porque hacer industria en Bolivia es difícil, los incentivos no están dados. Cuando uno está invirtiendo todo, hipotecando su casa, absolutamente todo para producir una fábrica, que te digan un doble aguinaldo de la noche a la mañana, que te generen cosas de ese tipo, no ayudan, y no existe una visión más a colores y en 3D del mundo económico. Es decir, se ve en blanco y negro, los buenos, los malos, la economía está bien o está mal. Es mucho más compleja la realidad, es un mundo a colores, el mundo en blanco y negro del 3D, de que lo bueno y lo malo ya no existe del siglo XX. Hoy día estamos a colores y en 3D, y este barrio tiene es un gran barrio, ya no es el barrio pobre en el que vivíamos Sudamérica, y la casa es una mejor casa, pero tampoco es la mejor del barrio, ni somos los que mejor lo estamos haciendo en el barrio, y tenemos muchos desafíos hacia adelante. Entonces yo creo que el vicepresidente tiene razón cuando habla de una década de oro en Bolivia, pero es una década de oro en el continente sudamericano. Creo que tiene razón que se han hecho algunas cosas muy bien en la economía, que es manejar responsablemente la macroeconomía, y creo que hay muchas tareas pendientes, sobre todo en el tema de la industria. ¿Qué dice el senador? ¿Falta trabajar en el tema de la industria? Yo creo que Andrés, que como analista, por supuesto, da una visión de su estudio, de su análisis. Quizás falta completar para el televidente, para el boliviano, la boliviana, cómo empieza esta historia, y para ver si tenemos la mejor casa del barrio, o tenemos una casa regular en el barrio, que haciendo la analogía que hace Andrés. Lo que pasa es que le tenemos que informar a la población boliviana que esto tiene un norte, tiene un horizonte, y que este horizonte no puede ser, qué sé yo, beneficio para todos en el corto plazo, para el sector industrial, para el sector empresarial, para todos, diríamos así, porque si primero se construye el cimiento, lo que se ha hecho con el gobierno, y tiene que ser explicado en un modelo sencillo, es
que el Estado boliviano a través del sector público está impulsando la inversión, porque hemos visto que el sector privado no tenía esas condiciones, no tenía la capacidad de hacerlo, y en esta perspectiva entonces el gobierno genera infraestructura caminera, aeroportuaria, está invirtiendo bastante. Entendemos estos años han sido de inversión pese a los problemas políticos, no se ha perdido tiempo, se avanzó, que seguramente en algunos ámbitos ha habido dificultades, y después de ello lo que vemos ahora es ya la proyección de que hay que diversificar la producción, ya no vivir solamente del gas, y creemos importante que las condiciones están dadas. Ahora apuntamos a la diversificación de la producción, lo ha hablado el presidente, se diversifica ya, se habla de productos como la chía, en fin, otros productos que tienen que ser diversificados, el tema de las medicinas, medicamentos y otros, habló el presidente de industrializar el pescado en el oriente. Entonces, estos elementos no podrían haberse dado antes si no tienes infraestructura, por ejemplo, caminera, por eso que el presidente hablaba mucho de los corredores de integración, que nos está faltando, además con precisión, cómo salimos del Atlántico al Pacífico, nos vinculamos entre esos dos océanos. Entonces esto se está trabajando, Andrés, se está haciendo este trabajo y ahora se diversifica la producción y después ya es la toma de posta para el privado. El privado va a tener las condiciones de trabajar en esa perspectiva. Si dejábamos como estaba el país, aún así, como decía Andrés, en una situación general de bonanza, una mala administración del Estado no le hubiera dejado nada al privado, o el privado no hubiera tenido esa posibilidad de hacerlo. El privado tendrá más opciones a partir de ahora sí, de invertir, de trabajar. Porque si bien Andrés dice, bueno, la industrialización no ha arrancado tanto, no es tan fácil con un doble aguinaldo, hoy las condiciones le están permitiendo al privado bajar esas diferencias estructurales, porque quien habla generalmente en la época neoliberal lo que se veía para generar competitividad, porque el discurso en la época neoliberal era ser competitivos, pero no podíamos ser competitivos con diferencias estructurales también. No tenías carreteras, no tenías acceso, no tenías vinculación, no tenías telecomunicaciones, no tenías nada. Entonces, aunque venía un empresario privado con ganas de ser competitivo, se quejaba por las diferencias estructurales. Hoy día ese déficit estructural lo está pagando, lo está superando y le está dejando una buena plataforma al privado. Ahora, senador, cuando habla Andrés, por ejemplo, del doble aguinaldo, obviamente que puede ser algo complejo para aquel empresario pequeño que se está proyectando, pero en definitiva, después viendo lo que está haciendo el Estado, esto va a ser superado fácilmente. Eso es producto de las circunstancias internacionales, de que el vecindario está bien y por ese motivo también Bolivia está bien económicamente. No, esa es parte de una visión, digamos, un poco, diríamos yo, muy reducida de la realidad, porque eso lo dicen los opositores. Por la bonanza estamos bien. Imagínense, la bonanza durará un año, 2 años, no creo una década, ¿verdad? Entonces hay que sumar a esa bonanza de los precios, que es verdad que ha habido precios buenos internacionales, 2 elementos más. Una buena gestión, o sea, hay que decir, se ha trabajado con dificultad al principio política. El presidente no podía llegar a 5 departamentos. El presidente no fue invitado a la feria de Santa Cruz por 5 años, cuando tenía que haber relación con el empresariado. Fue muy difícil, pero aún así se trabajó, se hizo gestión. Y el tercer elemento, las decisiones que se tuvieron que asumir, creo que importantes. Habrá que ver decisiones que se asumieron, los costos de esas decisiones, pero creo que son 3 factores. Este factor finalmente de precios, externo, pero gestión también. Y finalmente el otro elemento, yo entiendo las decisiones, entre esas el haber nacionalizado los hidrocarburos. Andrés, ¿esto se puede mantener en el tiempo? ¿Cómo se podría cambiar esta gestión de gobierno? ¿Permite garantizar a los bolivianos estabilidad económica a lo largo del tiempo? Yo creo que sí, yo creo que Bolivia, las perspectivas económicas sobre materias primas y demanda agregada a nivel mundial son optimistas, es decir, lo que ha pasado en la última década se tiene perspectivas que siga pasando por un buen tiempo. Cómo aprovechar esto es muy importante y compararse correctamente. ¿Cómo te está yendo bien, pero comparado con quién? Si te comparas, creo que lo estoy haciendo bien comparado solo con Venezuela o con Argentina, que son los más terribles, los más chacras en deportes del barrio, obviamente vas a ser mejor. Hay que compararse con los mejores, hay que compararse con y qué más puedo hacer, y en eso no lo estamos haciendo tan bien. Es importante
profundizar en las reformas para fomentar la inversión, para fomentar el emprendedurismo, disminuir los temores sobre el futuro, mejorar las expectativas sobre el futuro en el país, dar además garantías a la gente que quiere invertir, y así la economía y esta casa va siendo la más fuerte del barrio. Las oportunidades hacia adelante son extraordinarias. Nacer en Sudamérica hoy día es un privilegio. Ser un joven que nace en Sudamérica tiene un privilegio extraordinario frente a los que eran en anteriores generaciones, y eso hay que transmitirlo a la gente, hay que transmitirlo a la sociedad, que se empape de optimismo de lo que viene en el país, no por el gobierno, sino por un momento de que todos somos parte de una posibilidad que tenemos como oportunidad generacional en la historia de la República. Nunca en la historia antes de Bolivia ha habido un momento económico de tantas oportunidades, y aprovecharlo de la mejor manera posible es un desafío. Caer en el que yo soy el máximo solo porque yo soy bueno, todo esto está pasando, en lugar de ayudar, puede generar la idea de que la soberbia y tomar malas decisiones. Yo creo que la humildad de saber que lo que uno hace es parte de algo mucho más grande y que tiene muchas más variables es muy importante, sobre todo para seguir pensando que uno se puede equivocar, y que si no está consciente de que se puede equivocar y de que eso puede mandar al diablo las cosas, toma malas decisiones. El exitismo, la soberbia de decir yo estoy haciendo muy bien. ¿Hay soberbia en el gobierno? ¿Hay soberbia en el gobierno? Yo creo que sí, yo creo que el decir esto pasa solamente porque yo soy bueno, soy el único que lo ha hecho, los otros son malos, compararse con los peores del barrio que juegan fútbol, que yo juego fútbol, y no está diciendo, oye, hay 10 tipos que juegan mejor que yo y todavía nos queda mucho por hacer. Hemos hecho las cosas, pero falta bastante. Hay muchas cosas que se tienen que profundizar. El tema de la democracia y de las garantías para la competencia es más saludable a todos. Sí, hago que todos sean los más chacras del fútbol. Por más que yo sea bueno, no voy a jugar mejor fútbol. Si me rodeo de los mejores y hago que haya más competencia en el campeonato, yo voy a ser un mejor jugador de fútbol. Entonces, si uno fomenta la mediocridad alrededor, se puede pensar que es mucho mejor y toma peores decisiones. Lo que el gobierno tiene que aprovechar en este momento es aprovechar el mejor momento de la historia del país y del barrio, y competir con los mejores y ponerse a la altura de los mejores, y no generar una soberbia de decir esto solamente es por mí, si esto no fuera yo, todos son unos tarados y yo soy el único que puede hacer esto. Eso hay mucha plata en la casa, hay otros que se han emborrachado y se han farreado mucho peor, tú no te has farreado tanto, puedes ser mejor, puedes mejorar las cosas, y ese tipo de actitudes y gente que le diga al gobierno de frente, ¿sabe qué? Usted no es el único que puede hacerlo, hay muchas personas que lo pueden hacer, lo está haciendo bien, siga adelante y vamos a empujar el carro. Es importante que el gobierno entienda eso, que pensando que él es el único que puede hacer esto, lo único que va a hacer es tomar malas decisiones. ¿El gobierno es el único que piensa esto? ¿Hay soberbia? Bueno, tal vez Andrés tiene esa percepción de que puede ser soberbia el decir que este gobierno afrontó retos y tomó decisiones importantes. En el caso de la industrialización, por ejemplo, hoy día Doria Medina, Tuto Quiroga hablan de industrialización, pero nunca hablaron antes. No sé si eso se llama ser soberbia, el que este gobierno haya tomado decisiones importantes y trascendentales. Entonces, hoy día se copian de este gobierno, pero no es que este gobierno es el único que puede llevar adelante el desarrollo del país, o que sean solamente estas personas las que lo puedan hacer, sino que este gobierno, finalmente lo que ha entendido Daniel y para todo el país, es que debería trabajar con todas las organizaciones y debía generar confianza, sobre todo con los más marginados, con los que estaban en el campo, excluidos, sin las menores posibilidades de desarrollo. Y entonces este gobierno tuvo la posibilidad de mirar a la Bolivia profunda y decirle a la gente más sencilla, hoy día tú puedes trabajar, hoy día tú puedes proyectar tus negocios, tu producción. Yo soy testigo, Andrés, Daniel, en 2006 cuando llegamos a comunidades tan pobres en Chuquisaca, por ejemplo, la gente participaba de sus ferias, pero no sabía cómo proyectar sus ventas, tenía todavía el temor. Hoy día ellos tienen ya un horizonte claro, hoy día ellos son tomados en cuenta, hoy día ellos tienen una mentalidad distinta, una actitud distinta. Ahora, entonces, frente a gobiernos del pasado que jamás pensaron en ellos, que pensaban solamente en sus grupos familiares, en sus grupos de élite, jamás daban estos mensajes de confianza. ¿Qué nos decían ellos? Que Bolivia no era viable. ¿Qué nos decían ellos? Que teníamos que prestarnos para todo. Entonces, no es que este gobierno de pronto es el único. Yo creo que hay gente y creemos en los bolivianos y las bolivianas, pero este gobierno nos ha dado esos mensajes claros, y no solamente a la gente más sencilla, a todos. Hoy día los empresarios sienten confianza, hoy día los empresarios saben que tenemos un porvenir y una
una expectativa importante para desarrollar este país. Yo le decía, ¿qué dice usted cuando hay críticas al gobierno? Dicen, no está invirtiendo en educación, en salud, en seguridad, pero sí lo hace en la compra de helicópteros, satélite y otros gastos que para mucha gente no son necesarios. Bueno, yo creo que ya se ha hablado exactamente qué se va a hacer. El tema de la educación, que es el tema fundamental para cualquier sociedad, lo primero fue implementar esta ley, que se está implementando, valga la redundancia, gradualmente. Pero hay mensajes claros. Por ejemplo, habló el vicepresidente de que gente está saliendo fuera a estudiar. Se está hablando de una ciudadela científica, han hablado. Entonces consideramos importante ya las decisiones hacia adelante de que fueran capacitados, vayan a ser capacitados gente del campo, gente de la ciudad, gente académica, pero que esa gente vaya con el compromiso de que tiene que venir y tomar la posta de todo este trabajo que se está haciendo a través del presidente Morales. Entonces, se puede debatir el tema educativo, pero todo es gradual en este país, Daniel, no se puede esperar todo resuelto. Tenemos todavía mentalidades en el magisterio que hay que superar, lo mismo en salud, se tiene que generar bastante diálogo y reflexión, y si algo ha hecho el gobierno es generar estos ambientes de debate y de diálogo para poder tomar decisiones. Creo que esto es muy importante, sin embargo, se reconoce que en educación y salud debemos hacer mucho más, el mismo presidente lo ha dicho, y consideramos que estos 5 años también se va a profundizar estas transformaciones en estos 2 sectores importantes. Muchas gracias, Amos, por estar de nuevo al país y compartir sus opiniones. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Seguimos a continuación, tenemos un consejo del Banco Mercantil Santa Cruz. Anota un golazo y gánate una de las 10 pelotas gratuitas que otorgamos semanalmente por realizar transferencias a terceros, traspasos entre cuentas propias, pago de servicios y colegios, pago de tarjeta de crédito, pago de préstamos y depósito de efectivo en cajeros automáticos, kioscos de autoservicio o banca por internet. Porque con el Mercantil Santa Cruz puedes. Esta fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juego. Bien, llegaron Fidepuntos y atención, llegaron a Fidepuntos las poleras coleccionables de hincha pelotas. Canjea tu polera de Argentina, Brasil, Italia, Alemania, Holanda, Uruguay o España por 15.000 puntos. Para más información llama al 814-3434. No te quedes sin tu polera coleccionable de hincha pelotas. ¡Viva! Estás vivo. Bien, son las 7:46 minutos, nos vamos a ir hasta Argentina, porque le voy a contar rapidito. Hay un equipo de residentes bolivianos, esto nace hace 2 años aproximadamente, en territorio argentino. Se llama Bolivia Fútbol Club. Ellos han comenzado de la Liga de Luján para ya meterse a los torneos de AFA, de la Asociación de Fútbol Argentino. Vamos a conversar con su presidente, el que ha comenzado con toda esta historia. ¿Cómo le va, don Víctor Choque? Qué gusto saludarlo, qué placer. Desde Bolivia le mandamos un gran abrazo. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto y un placer es el día de poder contactarnos a través de ustedes, poder saludar a toda nuestra gente boliviana y decir feliz Día de la Patria. Es como decía, ¿no? Estamos trabajando en el fútbol argentino, acá en una de las mejores ligas del mundo, y la verdad que como bolivianos también queremos tener una oportunidad, por eso también nació la iniciativa de crear Bolivia Fútbol Club, en el que actualmente estamos participando en una liga localense de fútbol que tiene como un primer paso el ascenso al Argentino C, y así sucesivamente ir ascendiendo año tras año, ¿no? Por lo menos ese es el objetivo, si bien que es muy difícil porque es muy competitivo y en lo económico es una liga carísima, pero bueno, apostamos a todo esto. Bien, Víctor, estuve leyendo una entrevista que le hicieron en el Clarín de Argentina precisamente, que contaba que uno de los requisitos para que ustedes ingresen a los torneos de AFA, de la Asociación de Fútbol Argentino, es tener una cancha.